Que Dios les bendiga, amados hermanos, es un gustazo, una alegría saludarlos hoy, domingo 5 de mayo. Feliz 5 de mayo tengan todos ustedes y feliz domingo también. Hoy es día del Señor, no dejen de asistir a la casa de Dios. Si están en el área de Texas, de Dallas, Texas, los invito a la primera iglesia bautista de Garland, donde tengo el privilegio de ser pastor. Si están en la Ciudad de México, los invito a la iglesia bautista Oreb, donde es pastor mi padre. Nos pueden ver también cualquiera de las dos iglesias por internet, si están en cualquier otra parte del mundo. Y es importante que busquemos una iglesia, un cuerpo de Cristo, donde ser parte, donde escuchar la palabra de Dios, donde se predique la sana doctrina y donde esté presente y abunde el amor de nuestro Señor. Nosotros estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 35 y este devocional se titula Reafirma tu compromiso. Estamos estudiando la vida de Jacob y hemos visto que Jacob en varios momentos ha tenido encuentros con Dios. Se encontró con Dios ahí en ese lugar al que él llamó Betel, que significa casa de Dios, antes se llamaba Luz. Y Dios ahí le hizo promesas a Jacob. Dios le dijo muy claramente que Jacob era el continuador de la promesa que Dios había hecho a Abraham y a Isaac y que tenía una misión muy especial. Jacob iba huyendo de su hermano y estuvo en el exilio durante 20 años y regresando porque Dios le dijo, noten cómo Dios va hablando con Jacob en varios momentos de su vida muy importantes y entonces Jacob regresa y en el regreso también se encuentra con Dios ahí en Peniel, en el valle del río Jaboc, y Dios lo transforma de una manera espectacular. Tiene un encuentro con Dios que se describe como una lucha y Jacob se rinde a Dios finalmente y Dios le cambia el nombre y le pone ahora Israel, reafirmando la promesa de que él sería el continuador de el pueblo de Dios. Y ahora vemos a Jacob desde el día de ayer que está regresando a ese lugar donde tuvo ese primer encuentro con Dios, al que él llamó casa de Dios, donde se veía una escalera, y Dios le dice que vaya ahí. Y recuerden en qué contexto le dice que vaya ahí. Jacob acaba de vivir una serie de eventos desafortunados, encontrándose con estos pueblos de la región sumamente paganos, sumamente corrompidos, sumamente depravados, y sus hijos están empezando a agarrar algunas de las costumbres de aquel lugar. Y Dios le dice a Jacob, regresa a vivir a donde me encontraste, a la casa de Dios, regresa a la casa de Dios. Y Jacob le dice a toda su familia, vamos a purificarnos porque vamos a la casa de Dios. Vamos a quitar de nosotros todos los ídolos paganos, todos los dioses que no son nuestro Dios y vamos a la casa de Dios. Y es lo que vamos a leer hoy, que ahí hace un compromiso, reafirma un compromiso con Dios. Y esta va a ser una invitación para que ustedes y yo también reafirmemos nuestro compromiso con Dios. Qué interesante que nos toca en domingo este momento en el que Jacob va a la casa de Dios y se prepara para ello. Te pregunto, mi hermano, ¿tú te preparas para ir a la casa de Dios o nomás te vistes y llegas? No es solamente de qué aretes nos ponemos o qué camisa nos ponemos. Tiene que ver con qué corazón llegamos a la casa de Dios. Vamos a seguir el ejemplo de Jacob y su familia para llegar a la casa de Dios con un compromiso total ante sus pies. Oremos. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Vamos a Génesis 35. Voy a volver a leer desde el 1 y llegamos hasta el 8. Dice así. Dios dijo a Jacob, sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Que hay dos cosas muy importantes que notar. La primera es esta purificación. Se deshacen de todos los dioses. Y que, ¿quiénes son esos dioses? No sabemos exactamente, pero podemos intuir por otras cosas que dice la Biblia. Seguramente muchos de esos dioses eran los dioses que adoraban sus padres desde antes, como dice Josué también en algún momento. Escojan a quién van a servir. Si a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, a esos dioses de la región donde viene Jacob, probablemente se refiere un poco a los dioses que Raquel se robó, ¿se acuerdan? Estos ídolos de su familia allá en la región de Babilonia. Y después dice Josué, van a servir a los dioses de sus padres del otro lado del río o a los dioses de esta tierra, de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan. Me parece que se parece un poco esta situación a nosotros también. En nuestra cultura latinoamericana podemos hablar también de eso. Los dioses de nuestros padres, la religiosidad popular, la religiosidad de esta nación, religiones antiguas, que a veces gente que
No quiere dejar sus tradiciones. Es que mi abuelita me enseñó esto, es que mi mamá me enseñó esto, nuestras tradiciones, ¿cómo voy a yo darle la espalda? Y sí, no creo que adorar a Dios nos requiera que dejemos nuestra identidad de mexicanos. Yo soy mexicano y soy muy orgulloso de ser mexicano y la historia de México y lo que tú quieras, pero no en cuestión de adoración. No tengo por qué adorar a los dioses que adoraban los nativos americanos prehispánicos aquí en esta región, ni tengo que adorar a los que adoraban nuestros antepasados en la época colonial, porque la adoración no depende de en qué país naces, depende de quién es el Dios verdadero, cuál es la verdad. Y ese es el que hay que adorar. Y eso no significa darle la espalda a nuestra tradición. Si nuestras tradiciones son paganas y pecaminosas, pues sí hay que darle la espalda, pero no a nuestra identidad. Y Jacob aquí hace un desafío muy, muy específico. Adoremos al Dios verdadero. No al de nuestra familia, sino al de verdad. Al Dios verdadero. Porque aquí no adoramos porque nos enseñó mi papá, pues así me enseñaron. No, adoramos porque es la verdad. Y si no es la verdad, pues buscamos la verdad. Entonces, una cosa es dejar a los dioses de nuestras tradiciones, pero también a los dioses de nuestra cultura. Porque nuestra cultura también tiene sus dioses, también tiene sus ídolos, las ideologías, el progresismo, las mentiras que este mundo empieza a creer, ideas que empiezan a surgir en nuestro mundo, que también se convierten en dioses. Despojémonos de todos esos dioses y sirvamos al Dios verdadero. Y la segunda cosa importante que hay que notar aquí es como dice Jacob: voy a construir un altar al Dios que me socorrió cuando yo estaba en peligro y que me ha acompañado. Este Dios al que adoramos es verdad. Y es verdad porque su palabra lo dice, pero también es verdad porque lo hemos visto en nuestra propia vida. Hemos visto actuar, este Dios nos ha protegido, ha estado con nosotros, nos ha librado de peligros. ¿Se acuerdan cuál era el miedo de Jacob el capítulo pasado? Cuando sus hijos cometieron esta venganza y mataron a toda una ciudad porque uno de ellos había abusado de una de sus hermanas. Y por un lado, pues casi que nuestro lado humano nos da gusto, ¿no? Qué bueno que le den su merecido a aquel abusador. Pero acabaron con todos, no solo con el abusador, sino con toda la gente, y esclavizaron a sus hijos y a sus mujeres y cometieron una cosa terriblemente violenta. Y Jacob tenía miedo de que todos empezaran a agarrarlo en su contra, pero dice la palabra que Dios los cuidó. Vamos a seguir leyendo. Así que entregaron a Jacob todos los dioses que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Los enterraron, les dieron la espalda, dejaron los dioses paganos para comprometerse con el Dios verdadero. Versículo 5. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Dios protegió a Jacob. Mi querido hermano, cuando te comprometes con Dios, cuando le das la espalda a otros ídolos, a otros dioses, y te comprometes con Dios, que otros dioses ni siquiera existen, son los dioses que este mundo adora, que ni siquiera son reales, porque solo el Dios verdadero es el de su palabra. Y cuando haces eso, Dios está contigo, Dios te protege. Versículo 6. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, es decir, Betel. Luz era su nombre anterior, que Jacob le había puesto Betel, que significa casa de Dios, en la tierra de Canaán. Erigió allí un altar. Noten cómo Jacob se la pasa erigiendo, levantando altares, lugares de adoración a Dios, piedras que le recuerden que ahí se encontró con Dios. Eso, tú y yo también debemos hacer eso. Atesorar esos momentos donde Dios nos habló, donde Dios se encontró con nosotros, donde hicimos compromisos con Dios. Y llamó a ese lugar El Betel, porque así se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut, que significa roble del llanto. ¿Qué nos enseña toda esta historia, mis amados hermanos? Déjenme ir a las 3 enseñanzas. Ya hemos dicho varias cosas, pero déjenme decir 3 enseñanzas, todas con la letra R. Este devocional se llama Reafirma tu compromiso. 3 enseñanzas. Número 1, regresa a los lugares donde te encontraste con Dios. Jacob está de regreso al lugar donde se encontró con Dios. Y no me refiero que regreses en el sentido geográfico, que sí es bonito, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba joven, fui, ni siquiera sé cuántas veces, perdí la cuenta de cuántos campamentos fui de jóvenes, de adolescentes, ahí a Tlayacapan, este lugar de campamentos de la iglesia
Bautista Oreva, allá en la Ciudad de México, donde yo crecí. Ni sé cuántos fui. Uno por cada año en el verano, y en Semana Santa y muchas veces en el verano. Lunadas, días de campo, no sé cuántas veces fui ahí. Y ahí Dios me habló. Ahí tomé decisiones importantes para mi vida. Y sí, es bonito. Cada vez que voy me llena de nostalgia. Y es bonito eso. Pero no me refiero a que regreses al lugar, necesariamente geográficamente. Me refiero a que tengas esos momentos en tu mente, que recuerdes esos compromisos que hiciste con Dios. El bautismo es una de esas cosas que podemos recordar. Ese momento, el bautismo es un símbolo de algo real, de algo que pasó. Cristo Jesús nos limpió. Pasamos por las aguas como el pueblo de Dios pasó por las aguas y nos convertimos en pueblo de Dios. Fuimos sumergidos en el agua purificadora que nos limpia. Fuimos sepultados en señal de que morimos al pecado y resucitamos para vida nueva. Si no te has bautizado y ya creíste en Cristo Jesús, te invito a que te bautices. Y si no has creído en Cristo Jesús, te invito a que hoy creas en Cristo Jesús y tengas este día como una piedra de ese momento que te recuerda cuando Dios te rescató. Que recuerdes ese momento en que fuiste sumergido en las aguas del bautismo, que nos recuerda la salvación de nuestro Señor. Número 2, recuerda y agradece la protección de Dios. Jacob tenía miedo, pero Dios lo rescató. Mi amado hermano, Dios está contigo. Si has creído en Él, si has hecho compromisos con Dios, te aseguro que Él te va a proteger. Agradece a Dios siempre esa protección. Y número 3, refrenda tu compromiso con Dios. Este compromiso que hemos hecho con Dios, tenemos nuestras piedras de compromiso, esos momentos cuando creímos, cuando nos bautizamos, cuando tomamos una decisión importante, en mi caso, cuando acepté el llamado de Dios. Y fueron en el pasado, hace días, y a lo mejor ya fue hace mucho, pero cada día es necesario que cada día refrendemos nuestro compromiso con Dios, que cada día volvamos a tomar una decisión de decirle a Dios, estoy en lo dicho. Señor, no me retracto, sigo en lo dicho. Como los esposos, ¿no? Se dicen te amo todos los días. Bueno, hay esposos que no, ¿verdad? Hay esposos que le dicen, yo ya le dije a mi esposa cuando me casé, hace 25 años que la amo y no he cambiado de opinión, por eso ya no se lo digo. No, ¿cómo crees? Se lo tienes que decir todos los días. Todos los días es un nuevo compromiso. La Biblia dice que Dios hace un compromiso con nosotros, que sus misericordias son nuevas cada mañana. También nosotros refrendamos nuestro compromiso cada mañana. Disculpen aquí las llamadas que me están llegando, pero vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu bendición. Gracias por estas piedras de compromiso que nos recuerdan, Padre Santo, el amor que tú nos tienes, el compromiso que hemos hecho contigo, Señor, la necesidad de voltear hacia ti, Señor, y darle la espalda a los ídolos. Permítanos tener, Padre Santo, esta reafirmación de compromiso todos los días, de servirte a ti y solo a ti. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mi querido hermano, que Dios te bendiga.